rotavirus. Sí, porque pero la gente no se quiere vacunar. En los centros de salud está estancada la vacuna de influenza. Sí, hasta regalada la hacen, ¿verdad? Pero no, la gente no quiere, tiene miedo. Le he metido mucho miedo con las vacunas. Entonces, prefieren estar ahí medio moribundos. Pero a mí ya me dio, ahorita yo ando mal, pero y así me puedo poner vacuna, ¿verdad que no? No, así no se la puede aplicar. No se puede poner ahora. O sea que yo ya a saber qué virus es el que agarré. Y entonces no sé si es de influenza. ¿No se la aplicó este año? No me la apliqué, fíjese. A usted ya le está pasando el virus, abogado. Ninguna. Espere que le pase y se la aplica. Igual en los centros de salud hay bastante. La vacuna no previene que le dé, pero por lo menos que le dé suave. Sí, mire que una vez yo me puse esa famosa influenza y yo no tenía nada, pero más bien me enfermé. ¿Será porque la influenza tiene un virus atenuado? Tiene un virus atenuado, ¿va? Es que acordémonos que la vacuna desarrolló el virus. Sí, entonces yo estaba bien y más bien cuando me inyecté me enfermé. ¿Qué le parece? ¿Y cómo es el dengue por allá? Porque aquí está fatal. ¿A dónde? ¿A dónde hay dengue? Aquí en el sur, abogado, hay bastantes ya muertos. De verdad, hay mucho zancudo ahí. Bastante zancudo, abogado. Sí, entonces hay que limpiar los patios y hay que limpiar las pilas, usted misma hágalo porque no va a llegar nadie a limpiarle su casa. Eso estaba escuchando yo, que andan los de salud pública fumigando, pero dicen que necesitan que tengan limpia la gente. Cuando lleguen ellos, que tengan limpio todo para que no, porque ellos dicen que ellos no limpian casas. Y tienen razón. Sí, igual el BTI que aplican ya no hace efecto. Y lo que ponen en las pilas. Ya no hace efecto, ha mutado demasiado el zancudo. ¿Cómo que se llamaba esa bolsita que echaban en la pila? Antes se llamaba Abate, pero ahora le dicen BTI. Abate. Ahora se llama BTI. Ajá, y la fumigación no ayuda en eso. Tampoco, no les hace nada a los zancudos. El reactivo que usan es muy débil. Bueno, no es reactivo, el veneno que usan es muy débil. Es mortífero. Y es que ese veneno también es malo para la gente, ¿verdad? Sí. Porque una persona no puede estar en el mismo lugar donde están fumigando porque más grave sale. Los asmáticos. Sí. Bueno, entonces vea, ya terminamos la lección 29 que tiene que ver con elementos accidentales, que ya sabemos que los elementos accidentales de delito son circunstancias agravantes y atenuantes. Son accidentales porque no son esenciales. Es lo contrario de esencial. Accidental es lo contrario de esencial. Esencial es un elemento que no puede faltar. Accidental es un elemento que puede faltar o puede existir y siempre es delito, siempre se va a sancionar como con una pena. Nada más que la pena no va a tener agravante, no va a ser agravada ni atenuada, porque como no hay agravantes y atenuantes, entonces ya ayer vimos las reglas, ¿verdad? Del artículo 69 y 70. Dentro de las reglas del artículo 70, dice que si no hay agravantes y atenuantes, se calcula la pena o se determina la pena tomando en consideración la gravedad del delito, la gravedad del hecho y los antecedentes personales del acusado. Entonces ya hablamos de cuáles son los antecedentes personales. Y entonces ahí también vamos a incluir si es reincidente, si tiene antecedentes de policía y todos los demás, ¿verdad? Todos los demás que ustedes ya saben, ¿verdad? Que tiene que ver con la personalidad para definir quién es ese individuo, ¿verdad? Si tiene denuncias de violencia doméstica, si tiene denuncias de otro tipo ahí, de escándalo público, si tiene vicio, ¿verdad? Porque también hay personas que cometen esa clase de hechos porque les gusta el alcohol,
Y entonces una persona alcohólica es una persona que es propensa a meterse a problemas de todo tipo. Y no solamente los alcohólicos, sino que también las personas que adictas a las drogas y todo eso. Entonces es importante, ¿verdad? Es importante todo eso como antecedentes. Pero los antecedentes también son positivos, no solamente negativos, los antecedentes positivos. Obviamente que a la defensa le va a interesar demostrar que su cliente o su representado no tiene antecedentes penales, excepto por el delito que está siendo procesado, ¿verdad? Porque ahí sí le va a aparecer ese delito por el cual está siendo procesado. En los antecedentes de policía ya sabemos que los podemos eliminar. Vaya, ¿cómo se elimina o cómo se cancela un antecedente de policía? Vaya, lo denuncian por robo, por decir algo. Ahí le va a quedar ese antecedente de policía, ese registro, ¿verdad? En la base de datos de la policía. Pero si obtiene sentencia absolutoria o sobreseimiento, hay que hacer un trámite allá en la DPI, donde se guarda toda esa información, ¿verdad? Para que le cancelen ese antecedente de policía. Se cancela llevándole la sentencia, la certificación de la sentencia de sobreseimiento o sentencia absolutoria. Obviamente que si es condenado por un tribunal, entonces no le van a quitar ese antecedente de policía, pero ya también hablamos de que incluso los antecedentes penales tienen fecha de caducidad o de vencimiento, prescriben pues, que con el paso del tiempo hay una regla de prescripción, digamos, porque aunque haya sido condenado y tenga antecedentes penales porque ya lo condenaron en una ocasión por un delito determinado, no quiere decir que toda su vida va a estar con esa sentencia, ¿verdad? Entonces, pasado el tiempo de condena, vaya, por ejemplo, estuvo 5 años preso, por decir algo, ¿verdad? Entonces, el tiempo de la prescripción, según las reglas que están en el código, es que tiene que, a partir del momento en que logra su libertad, que sale escarcelado ya con carta de libertad porque cumplió la condena, a partir de ese momento empieza a correr el término de la prescripción del antecedente, ¿verdad? Entonces, si estuvo preso 5 años, entonces son 5 años más la mitad. ¿Cuál es la mitad de 5? 2 años y medio, ¿verdad? Entonces serían 7 años y medio, dentro de los cuales ya una vez que se han cumplido los 7 años y medio, entonces usted como abogada o abogado hace un trámite frente al juez, ¿verdad? Y le pide al juez que le cancele el antecedente penal, ¿verdad? Porque ya transcurrió el tiempo de la prescripción para su cancelación, ¿verdad? Si acaso, por ejemplo, no se ha hecho ese procedimiento y he vuelto a llevar a juicio, ya pasaron los 7 años y medio, entonces usted lo pide al juez que le cancele ese directamente, ¿verdad? Que no se lo, no se lo tome en cuenta como antecedente penal, sino que más bien se lo ordene su cancelación porque ya está vencido, ¿verdad? Por haber sido vencido, ¿verdad? Dígame, Eric, dígame. Abogado, buenas tardes, compañero. Y una consulta, abogado. Si en el caso una persona fue sentenciada por el delito de deberes de la violación de los deberes de los funcionarios públicos, Sí. pero como la ley establece que son de 3 a 5 años, es conmutable. Es correcto, ¿va? Es Y conmutable. de 5 años, un día para adelante, ya no es conmutable. Pero si esta persona conmutó la pena, Sí. haciendo el pago correspondiente, entonces a estas alturas... Quiero buscar lo de las conmutas, porque ya no se conmutan por Okay. dinero, ya no se conmutan por dinero. Pero O sea, si fue en un pasado, ¿no? la conmuta como tal como la teníamos en el Código Penal anterior ya no existe. Ahora se puede Okay. cambiar o modificar por otra pena, pero no por dinero. Pero digamos, Veamos. un ejemplo, si una consultita, pero si él fue Sí, sentenciado, estamos hablando en el 2009, él sí. conmutó 2009-2010, si no me equivoco. En este caso, ¿cuál es el trámite que tiene que seguir él? O ya prácticamente sus antecedentes penales están limpios, perdón, los policiales, o tiene que hacer un trámite con los antecedentes policiales. Esa es mi consulta, abogado.
No le capté exactamente su pregunta, no le capté, porque me distraje con el tema de las conmutas. Ok, Estoy buscando el la tema de las consulta, conmutas. Ujú, la consulta es que él conmuta en el 2009, ujú. ¿verdad? Paga los 5 años en ese momento, Porque en aquel pero, tiempo sí se podía. Ajá. correcto, sí, usted me aclaró eso. Ahora, ¿qué trámite él tiene que hacer para limpiar los antecedentes policiales? Porque tengo entendido que los penales él ya los Bueno. limpió. Sí, Esa es mi pregunta. los antecedentes policiales, los antecedentes policiales se limpian con si ya conmutó, ya tiene una sentencia que ordene eso. Tendría que ser el procedimiento, el trámite administrativo. Y se requiere abogado para hacer ese trámite, ¿verdad? Hay que otorgarle una carta poder a un profesional de derecho para que haga ese trámite en la DPI, que es la Dirección Policial de Investigación, que tiene toda esa información, guarda las bases de datos de los antecedentes de las personas que son denunciados en la policía, ¿verdad? Y entonces, como usted ya obtuvo una conmuta, entonces probablemente eh, le ¿cómo se llama? Porque no está privado de libertad. Pero una cosa es, permítame, una cosa es que la conmuta es un cambio de pena. Es así como la palabra lo dice, ¿verdad? En vez de estar privado de libertad, en aquel tiempo se permitía convertir cada día de privación de libertad, creo que era razón de 20 lempiras el día, ¿verdad? Y eso era bien, bien barato, bien, bien fácil, ¿verdad? Y muchas personas evadieron la cárcel, ¿verdad? Con penas que no superaban los 5 años. Entonces, pagando, podían evadir la cárcel. Y salían. Pero la conmuta no significa que está absuelto. Esto ya está como el caso de aquel señor, ¿verdad? Del Job, que dicen, que le perdonaron y entonces es inocente. No, 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 no. Son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Y entonces la conmuta no significa que no cometió el delito, significa que le cambiaron la pena. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces usted, al llevar el comprobante que ya pagó, ya eso está arreglado, entonces usted lo lleva ya a la DPI a ver qué le dicen, ¿verdad? Porque yo he sabido que eliminan los antecedentes de policía con sobreseimientos y sentencias absolutorias, ¿verdad? Pero con conmutas no lo he probado. No, para serle sincero, no sé si ellos lo aceptan o no lo aceptan, pero bueno, de hecho significa que usted ya pagó su deuda con la sociedad. La pagó unos lo pagan con privación de libertad y otros lo pagan con dinero porque es legal, porque se podía. Entonces usted le lleva el recibo y va a cancelar su antecedente, ¿verdad? Así sería. Ok, Según, abogado, gracias por según, la información. según mi opinión, ¿verdad? Mi criterio jurídico, ¿verdad? Vamos a ver. Es que estoy tratando de encontrar, tal vez ustedes me ayudan a buscar aquello de la sustitución de una pena por otra. Es que reemplazo de pena de prisión por la de expulsión de territorio. Mire, aquí hay una del 74, dice, reemplazo de la pena de prisión. El órgano jurisdiccional competente puede sustituir por la detención de fin de semana, fíjese bien, arresto domiciliario o multa, puede sustituir la pena de prisión, ¿verdad? Previa audiencia de las partes y en la misma sentencia o posteriormente en automotivado, antes de dar inicio a la ejecución. Entonces usted puede pedir, lo condenaron a... Tenemos que ver cuáles son los requisitos, ¿va? Dice, la pena de prisión que individualmente o sumada con otras no supera los 5 años. Estamos más o menos igual que la vez pasada. Que las penas, que la pena por el delito que no supere 5 años o sumadas las penas no superen 5 años. Entonces, si condenaron a alguien a una pena inferior o igual a 5 años, entonces usted puede pedirle al juez que le sustituya la pena.
Fíjese qué interesante. Es un reemplazo de pena, ya sea por arresto domiciliario, por detención de fin de semana o por multa. Vendría siendo lo mismo, parecido al tema de, nada más que cambia el concepto, no es pago por conmuta, sino que ya no se le llama conmuta, sino que paga una multa. Y la multa sí se queda el Estado con ella. Y la conmuta también el Estado se quedaba con ella. Porque era una sustitución de una pena por otra. Mientras que las fianzas sí se recuperan. Las fianzas sí se recuperan. Pero las multas no se recuperan, porque esas van a la Tesorería General de la República. Entonces ahí, si la pena no pasa de 5 años, entonces se puede pedir ahí o en audiencia posterior a la de la sentencia, ¿verdad? Un cambio de pena. Qué interesante, ese es el artículo 74 que andaba buscando. Y este código tiene sus cosas positivas. También hay cambio de pena de multa. Busquen esa, vamos a ver, donde están las multas. Pero también se pueden revertir. O sea, imagínense que le cambiaron una pena por otra, suponiendo que le dejaron con arresto domiciliario. Ajá, y anda saliendo, lo encuentran en la calle, anda como que si estuviera libre, ¿eh? Cuando debe estar en su casa, porque el arresto domiciliario es para que la persona cumpla el tiempo de condena en su casa, sin salir de su casa. Pero si lo ven afuera, entonces le invierten, le cambian o le revierten su sustitución, ¿verdad? Que es el artículo 77. Busquen la multa, la pena de multa, y ahí ¿qué pasa si la persona no tiene el dinero para pagar la multa? ¿Verdad? Busquen ahí cuando regula el código la pena de multa. ¿En qué artículo está? ¿Lo encontraron? En Vamos el a ver 53, a ver, no, pena de días multa. ¿a dónde está el 53? A ver, Pago de multa. Ajá, el 55 sería, ¿verdad? 55. La pena de espera. multa, digamos, multa proporcional. Incumplimiento de la multa. Mire, lea el 56. A ver, que alguien me ayude a leer el 56. Ahorita va. Incumplimiento de la pena de multa, responsabilidad penal subsidiaria por impago de la multa. Si el penado no satisface voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que pueda cumplirse bajo la forma de detención de fin de semana o arresto domiciliario. También puede el órgano jurisdiccional competente, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante servicio de utilidad pública o a la víctima. En este caso, cada día de privación de libertad equivale a una jornada de trabajo. En los casos de multa proporcional, el órgano jurisdiccional competente debe fijar a su prudente arbitrio la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, la cual no puede exceder en ningún caso de 2 años de duración. También se puede acordar previa conformidad con el penado su cumplimiento mediante servicios en beneficio de la comunidad. Esta responsabilidad personal subsidiaria no se impone a los penados a privación de libertad por más de 5 años. Falta. El cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque el sujeto mejore su situación económica. Sí, porque sí, una vez que se cambia la multa puede ser por trabajo comunitario, ¿verdad? Siempre y cuando el interesado esté de acuerdo, porque no se le puede obligar a hacer trabajo comunitario en contra de su voluntad. Por eso se tendría que estar. Pero si no está de acuerdo, entonces se convierte en tiempo de reclusión, de privación de libertad, ya sea por arresto domiciliario o arresto los fines de semana, ¿verdad? Así como dice el artículo.
Entonces sí se puede cambiar. Ese es en caso de que la persona sea insolvente, ¿verdad? O se ponga en una situación de insolvencia para no pagar la multa, y entonces se le sustituye inmediatamente, ¿verdad? Pero si a una vez que se hizo el cambio por ejemplo, por un trabajo comunitario o arresto domiciliario o arresto de fin de semana, ya no se puede revertir. Eso ya no se puede revertir, ¿verdad? Porque ya se hizo el cambio, ya no se puede volver a poner la multa. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Sí, ok. Entonces ya descubrimos cómo se cambian las penas, ¿verdad, Eric? Cómo se sustituyen las penas. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Gracias, abogado. Ok, ok. ¿Alguna pregunta sobre las circunstancias modificativas? Ya sabemos cómo se calculan, ¿verdad? Cómo se rebaja la pena, si hay atenuantes, o cómo se incrementa la pena en fracciones, si hay circunstancias agravantes. Hmm. Ya determinamos lo que era la alevosía, pero yo creo que les pedí a ustedes que me buscaran el concepto de alevosía, ¿verdad? Y los tipos de alevosía. ¿Cuáles son los tipos de alevosía? ¿Investigaron sobre eso? Pregúntenle a Google los tipos de Sí, alevosía que hay. habían 3 tipos. Proditoria, sorpresiva, ¿qué? Desvalimiento. Desvalimiento. Ajá, ajá. La Ajá. alevosía proditoria era cuando el agresor se oculta o prepara una trampa. ¿Cuál El es esa? ataque se realiza ¿Cuál es mediante esa? La la alevosía. alevosía proditoria o tramada. Ajá, ajá. Ajá. El ataque se realiza mediante una emboscada o un engaño, que la Sí. víctima está desprevenida. No, usted me Y dijo la la primera es la proditoria, ¿va? Proditoria. proditoria o tramada, dice. Ajá, eso es cuando hay engaño, dice usted. Ajá, La exacto, cuando hay proditoria. engaño. Ajá. Ujú. Y la Y la otra sorpresiva o sorpresiva. súbita es cuando el agresor aprovecha una situación de confianza o una relación normal. Ah, ¿se acuerda que ayer pusieron un ejemplo? Creo que fue en este grupo de un caso real, de un muchacho que estaba con sus amigos y de pronto saca una pistola sin motivo ni discusión y empieza a hacer unos disparos, ¿verdad? Y Ajá. entonces Sí, yo de les... hecho Sí, dígame. menciona inesperado y repentino, que fue justamente lo que pasó en ese caso que Sí, mencionó el compañero. sí, en ese caso nadie espera ese tipo de reacción, por eso es que es alevoso, porque, porque es una persona que supuestamente nadie espera es opresiva, ¿verdad? Aunque ataque de frente, ¿verdad? Pero como es opresiva, siempre es alevoso el ataque. No necesariamente tiene que ser un ataque a traición, ¿verdad? Ujú. Sino que este es opresivo. ¿Y el otro tipo de alevosía? El desvalimiento es cuando el agresor se aprovecha de la vulnerabilidad física o mental de una persona. Por Esto ocurre ejemplo, cuando se ataca a los niños, a los exacto, ancianos, a personas exacto. enfermas o Sí, cuando una persona está durmiendo. correcto. Una persona que está desvalida o que está confiada, que está descansando, está durmiendo, o simplemente no se puede defender, ¿verdad? Un niño no se puede defender de un ataque de un adulto, o una persona que está convaleciente tampoco, ¿verdad? Porque está indefensa prácticamente, o un anciano. Pero dígame, Ana. Sí, es que yo tenía el concepto de alevosía de- desde el inicio del periodo. Sí, Como yo la había matriculado con otra abogada, entonces yo había notado todo eso y lo quería ajá. compartir. No, dele, adelante. Ok, dice alevosía. Existe cuando el agresor utiliza medios que garantizan el resultado sin riesgos para sí mismo. Así O es. sea, la víctima queda sin posibilidad de defensa. Ejemplo, disparar por la espalda, matar a la persona dormida, matarla distraída, enferma, incapacitada o por Ujú, envenenamiento. El ujú. ensañamiento en la alevosía consiste en aumentar deliberada e innecesariamente el sufrimiento de la víctima,
Pero ensañamiento ya es otra agravante, Ajá, sí, sí, que es aumentar de manera desproporcionada e innecesaria el dolor o el el sufrimiento sufrimiento de la víctima. de la víctima, Ujú. sí. Pero Bueno, muy cierto. ya Paola describió cuáles eran los tres tipos de Ujú. alevosía: la proditoria, la sorpresiva y la de prevalimiento. De prevenimiento. Sí. Sí, por ejemplo, Abogado, una dígame. pregunta. ¿Se puede llamar alevosía a, por decirlo, cuando un amigo se aprovechó de la confianza de otro, o sea, sin imaginar la víctima que el mismo amigo le puede cometer delito hasta llegarlo a matar, pues? ¿Se puede considerar alevosía esa parte? Y que la alevosía no solamente aplica para los delitos contra la vida, sino que también para la integridad física, Sí. ¿verdad? Puede ser un ataque inesperado, sorpresivo o Ujú. a Ok, traición. Sí se podría aplicar, sí se podía aplicar. entendido. Gracias, abogado. Perfecto. También el femicidio se llama, femicidio, que está de moda, ¿verdad? Que es que el concepto es un poco extraño, ¿verdad? Porque dice quien le quita la vida a una mujer solo por odio al sexo opuesto, por odio de género. Y entonces ahí el problema es que cuando hay una relación, por ejemplo, y termina mal la pareja, entonces muchos hombres que se están, digamos, despechados y celosos, porque tal vez la muchacha ya tiene novio, aunque ha terminado aunque no tengan hijos, aunque ya no iban juntos, ¿verdad? Entonces no es exactamente odio al sexo opuesto, sino que digamos, es un sentimiento de revancha en contra de la pareja porque lo dejó o porque anda con otro o porque no generalmente se da por ese tipo de razones, ¿verdad? Porque han tenido una relación o terminaron mal o qué sé yo. Entonces eso se da en ese tipo de relaciones que terminan mal, ¿no? Pero no es propiamente odio al sexo opuesto, sino que es reacciones, porque también el hombre físicamente, bueno, físicamente en la mayoría de los casos, no en todos los casos, ¿verdad? Es más fuerte que la mujer, aunque la mujer, por carácter, es más fuerte, siempre es más fuerte que el hombre, definitivamente, ¿verdad? Entonces, y es que ahora la infidelidad es de ambos lados, ya no solamente es del hombre, sino que más bien dicen que ahora la mujer es más infiel que el hombre. ¿Sí o no? Y entonces, pero aquí solo se Yo sanciona al diría que hombre. solo actúa con alevosía. Sí, hay alevosía. Y sí, por eso estoy tocando el tema, porque también aplica la alevosía para los casos de femicidio. También se puede, porque, y fíjese que el femicidio no está comprendido como un delito contra la vida, sino que es un delito contra la mujer, contra la mujer. Ahí la mujer es el bien jurídico protegido, ¿verdad? Pero no es la vida, sino que es el género. Debería estar incluido como delito contra la vida, ¿verdad? Porque es más, nosotros lo teníamos antes, ¿verdad? Como un agravante. Es decir, el homicidio puede ser, la víctima puede ser un hombre o una mujer, puede ser, ¿verdad? Pero si es la esposa, ya sería otro tipo de delito, ¿verdad? Como el parricidio, que es un delito grave, y la pena es superior al homicidio, igual que el asesinato, igual que el asesinato. Pero en este caso el femicidio ya le pusieron una pena superior al asesinato. Entonces ahí es donde está la desproporción, ¿verdad? Hay una desproporción ahí de la pena de femicidio con la pena de asesinato. Es más grave que el asesinato el femicidio. Bueno, también tenemos agravantes del precio, recompensa, promesa de pago,
Astucia, fraude o disfraz, también ya lo mencionamos. Y ya hablamos de la inherencia, la comunicabilidad y la compatibilidad. Eso lo mencionamos ayer, ¿verdad, Ana? La inherencia, que no podemos agravar un delito por una circunstancia que califica el mismo delito. No lo podemos, por ejemplo, la alevosía, no podemos calificar un hecho contra la vida como un asesinato porque es alevosía y además aplicarle el agravante de alevosía, ya no podríamos. Porque en este caso la alevosía es inherente al delito de asesinato. Entonces ya no podríamos, lo podríamos le podríamos poner otro agravante como ensañamiento, como precio-recompensa, como otro tipo de agravante, pero no la alevosía, porque la alevosía es inherente, ¿verdad? Y dijimos que las circunstancias personales no se comunican a los demás partícipes. Solo se comunican, digamos, cuando a las circunstancias de carácter genérico, ¿verdad? A todos los partícipes. Y pusimos el caso de cuando dos personas cometen un delito y aunque solo uno de ellos esté armado, la circunstancia de uso de armas, que podría ser un agravante, sí se comunica para el otro. Se comunica para el otro, aunque el otro no haya disparado, aunque el otro no haya usado armas, ¿verdad? Pero sí se benefició y sí tenía la misma línea de conducta, o la misma acuerdo de voluntades con el autor directo. Perdón. Lo que sí podría ser es que uno puede ser autor y otro cómplice. O puede ser, ambos pueden ser autores, ¿verdad? Pero las circunstancias del uso de armas se comunican. Pero lo que no se comunica, por ejemplo, son razones de parentesco, porque solo uno de ellos es pariente, el otro, el cómplice o el otro partícipe, no es pariente. Entonces, esa circunstancia que podría agravar el delito por ser pariente no se aplica al otro, ¿verdad? No se comunica al otro, solo al que tiene esa relación de parentesco. Y dijimos que hay circunstancias agravantes que son incompatibles. Son incompatibles porque son contradictorias. Hablábamos de quien actúa con premeditación, ¿verdad? Aunque la premeditación ya no aparece como agravante, que me parece a mí que es un error haberlo quitado. Porque el agravante, la alevosía es una cosa, digamos, de actuar provocando la indefensión, pero la circunstancia de premeditación ya indica una frialdad de ánimo, una, una persistencia de la voluntad criminal, ¿verdad? Hay personas que más bien con el tiempo van consolidando más bien su intención de cometer el delito y planificando y perfeccionando con premeditación, ¿verdad? En cambio otros que no tienen una mente criminal más bien se les olvida y superan el trauma. Vamos a ver bueno, para mañana vamos a ver la lección 30. Aquí nos vamos a quedar y muchas gracias por la espera. He andado un poquito agripadito. Que ahora la doctora Paola está por ahí, la doctora Paola.